Comentaba yo, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó en 75 puntos, su mayor incremento 28 años, por supuesto la tasa de referencia. ¿Qué impacto tiene esta alza en el precio del dólar en nuestro país? Se lo preguntamos directamente a Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. Primero que nada, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por responder nuestro llamado. Esta es una de las alzas más grandes en décadas. Además, Estados Unidos está enfrentando una inflación que no se veía en 40 años. Y esta tasa y esta Correcto. alza de la tasa, además, no termina de anunciarse, esta alza de 75 puntos base, y el presidente de la FED dice que lo más probable es que en julio apliquen otra de características parecidas. Exacto, de alguna manera vemos que, de hecho, la sensación muchas veces de los mercados era que había sido demasiado tenue las primeras reacciones que había tenido la FED, que es nuestro homónimo, ¿no es cierto?, el Banco Central chileno, durante el año 2020. De hecho, las presiones inflacionarias se empezaron a marcar con fuerza en el mercado americano desde mitad del año pasado, ¿no es cierto? Inclusive muchos acá decían cómo el Banco Central chileno estaba reaccionando con tanta fuerza si uno contrastaba la información, ¿no es cierto?, con lo que estaba pasando en el mercado, en el mundo americano, y esto no pasaba. Y bueno, y esto de alguna manera le vino a dar la mano, ¿no es cierto?, la razón a que el mercado chileno con su alza de tasa estaba muy en sintonía con lo que estaba pasando y estaba tratando de alguna manera de opacar esos espíritus inflacionarios. Y efectivamente lo que manda hoy día la noticia económica es efectivamente el tema del Banco Central, del Banco Central americano, la FED, ¿no es cierto?, que ya desde la noticia que tuvimos, ¿no es cierto?, el viernes de la semana pasada, que las cifras de inflación efectivamente estaban absolutamente fuera de los parámetros establecidos por ellos, situación que además se fue redundando con la información del IPP, que son los índices de precio de la producción, que también fueron sobre lo estimado durante el día de ayer, ¿no es cierto? Era un secreto a voces que no solamente la tasa iba a subir en torno a un 0,5%, sino que un 0,75%, que fue la situación que estuvimos viviendo hoy día y razón por la cual también habíamos tenido un rally, vale decir, una alza bastante generalizada del tipo de cambio en Chile, inclusive ayer cerrando con un pic de 870 pesos, que había sido el precio más alto tras, ¿no es cierto?, este rally también que había tenido el tipo de cambio a causa de la elección del presidente Boric durante el diciembre del año pasado. Entonces, el mercado está de alguna manera ya también expectante y estaban esperando esta situación. La única diferencia, ¿no es cierto?, es que cuando el mercado americano, la FED, sube la tasa, de alguna manera se podría decir que sube la tasa para el mundo, ¿no? Y obviamente ahí se hace, ¿no es cierto?, bastante más complejo el escenario mundial. Alejandro, ya vamos a ir a los efectos del dólar, porque naturalmente sube el dólar y sube todo, pues sube desde los combustibles a todos los productos y los bienes que son importados a nuestro país, una economía abierta como la nuestra. Pero primero que nada, ¿cómo entender que esta subida de tasas sea tan violenta? Es la más grande desde el año 94. ¿Qué niveles de inflación está viendo Estados Unidos? A ver, Estados Unidos ya está con una inflación, como tú muy bien lo decías al principio de la nota, en torno a los últimos 40 años la presión más inflacionaria en torno al 8,6%, y la verdad que se esperaba que los precios durante ya la mitad de este año empezaran a bajar por efectos de la pandemia. Pero lamentablemente el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia principalmente estimuló con fuerza, ¿no es cierto?, algunos alimentos, como el caso de los cereales, ¿no es cierto?, como el caso también del aceite de maravilla y también de los combustibles, razón por la cual, ¿no es cierto?, hemos tenido esta permanencia, esta persistencia inflacionaria, y esto se suma también con los confinamientos que de alguna manera fueron entorpeciendo ¿no es cierto?, la línea de producción y el abastecimiento de diferentes bienes a causa de los confinamientos que hemos tenido durante también el primer trimestre en China, en Shanghái principalmente, ¿no es cierto?, y en Beijing. Entonces, estos elementos fueron confabulando que se hiciera más persistente este escenario, razón por la cual se esperaba también, a diferencia de lo que pasa en Chile, la FED no solamente hace esta alza de tasas, sino que es parte de una conferencia de prensa, en la cual también es casi más importante porque habla con respecto a las tendencias. En este caso, se esperaba una alza un 0,5, pero vimos que efectivamente el mes anterior ya había subido, ¿no es cierto?, en medio punto y prácticamente no había tenido un efecto. Entonces yo creo que acá también hay una señal un poco más política, es decir, que hay una sintonía, una mayor preocupación por parte de la FED de mantener a raya la inflación para poder llegar recién a rangos meta hacia fines del año 2024, en torno a un 2,2%. Entonces, obviamente son presiones inflacionarias y que también es importante que la gente sepa que, a diferencia de lo que pasa en el mercado chileno, el rol del Banco Central en Estados Unidos también, por un lado, es mantener, ¿no es cierto?, a raya la política inflacionaria, y por otro lado también es mantener los indicadores de crecimiento, que de alguna manera el país siga en su ruta de crecimiento en torno, ¿no es cierto?, a sus capacidades estructurales ¿no es cierto?, de estructura. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, de alguna manera es donde empiezan a jugar estos dos elementos que hacen, ¿no es cierto?, que muchas veces quizás las decisiones de la FED sean un poco más, mucho más desencadenadas de lo que está pasando muchas veces en la realidad
como un país como Chile. Ahora, Alejandro, bien lo veíamos, ¿no? Y tú nos lo comentas, ¿no? Es la inflación más alta en 40 años, es la subida de tasa más fuerte desde el 94, pero también es muy inusual que no bien se conoce esta alza de 75 puntos base. El presidente de la FED dice, bueno, y en julio probablemente venga otra de características similares. Eso te da cuenta primero de que hay una cierta similitud con toda la diferencia en la magnitud de la economía, etcétera, pero también con el escenario que está viendo en Chile, con algunos agravantes, ¿no? Los retiros, las inyecciones de ayuda de parte del gobierno a propósito de la pandemia hacen que todo esto sea más complejo en nuestro país. Pero al igual que acá, el ministro de Hacienda ha planteado que probablemente durante el segundo semestre de este año uno podría empezar a ver que la inflación cede. Sin embargo, organismos internacionales, la CEPAL mismo decía hace una semana que probablemente la inflación va a ser más persistente de lo que los ministros de Hacienda en el continente han previsto. Eso es algo también replicable para Estados Unidos, me imagino, porque si acaban de anunciar esta alza de 75 puntos base y en la misma conferencia de prensa se señala que en un mes más viene otra parecida, quiere decir que la inflación tampoco va a ceder en el segundo semestre en Estados Unidos probablemente. Se espera que de alguna manera estos focos, ¿no es cierto?, el conflicto bélico de Ucrania y Rusia, que de alguna manera también empieza a ser mucho más permanente, los choques alimenticios al principio eran por medida, ¿no es cierto?, de castigos políticos, ¿no es cierto?, hacia la compra, por ejemplo, de bienes y insumos hacia Rusia, y por otro lado también estaba la imposibilidad de Ucrania de poder exportar sus productos, generaba una presión inflacionaria, y también hay que recordar, ¿no es cierto?, que todo el conflicto bélico de Rusia se está sosteniendo, ¿no es cierto?, en las barbas del Mar Negro, que es uno de los dos elementos. Nosotros tenemos del Brexit, ¿no es cierto?, perdón, tenemos el WTI, ¿no es cierto?, y el Brent, y en este caso el Brent del petróleo que se calcula ahí en las costas del Mar Negro. Por ende, teníamos una carrera inflacionaria bastante marcada con esto, y que si a la medida que se vaya ¿no es cierto?, se vaya alargando este proceso, obviamente las presiones inflacionarias también van a ser más fuertes. Se espera, de alguna manera, sí, Iván, que dejen de subir con mucha persistencia, pero sí, ¿no es cierto?, esperamos que de alguna manera se sigan alargando más tiempo en la medida también que se alarga este conflicto bélico. Ahora, lo comentabas tú al comienzo, el tema del dólar. ¿Cuánto va a seguir impactando o ya llegó a su techo y debería estar internalizado por el mercado esta subida alza de parte de la Fed? También pasa un poco aquello, ¿no? Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, las últimas que han sido tan agresivas, finalmente hay muchos que señalan que ya el mercado tenía internalizadas estas medidas y no todo aquello se traspasa porque ya se había ido traspasando de manera paulatina. En el caso del dólar, ¿se podría decir un poco lo mismo, no? De hecho, yo diría que durante el lunes y martes, como muy bien tú lo dices, hubo inclusive una sobrereacción. Yo creo que de hecho ayer tuvimos un pic de 870 pesos con respecto al cierre, sí. Y hoy día el cierre del tipo de cambio fue en 856. Vale decir, la gente de alguna manera empezó a asimilar, generó con mayor tranquilidad estos indicadores y, ¿no es cierto?, hizo que se fuera extendiendo. Si bien tuvo una presión alcista, hay que recordar que durante la semana pasada estuvimos bordeando los 811, los 813 pesos día miércoles, día jueves de la semana pasada el tipo de cambio. Cuando empiezan a salir estos datos de inflación, estos malos datos de inflación americana, empezó a subir y llegó a estos picos de 870. Yo creo que de alguna manera el tipo de cambio va a estacionarse en la vecindad de los 850 pesos, manteniendo estas características que estamos viendo hoy día. Sí, claro. De hecho, revisando la cifra de la jornada, cayó 11,72 pesos, cerró en 860 más o menos el dólar. Bueno, eso es un poco relativo, pero es que es el precio promedio. Había algunos analistas en la semana que incluso habían dicho que podría superar su récord histórico, que fue cuando se produjo el triunfo del presidente Boric, o incluso rozar el techo de los 900 pesos, que uno podría pensar es hoy día, y corrígenos Alejandro, la nueva barrera psicológica del dólar, ¿no? Que hace tiempo estaba en 700 y cuando rompió los 700, bueno, pasó lo que todos sabíamos, pero ahora ya vamos en 860 y parece estar internalizado que el precio va a flotar en ese rango. ¿Hay alguna chance de que vuelva este raid alcista o ya se internalizó estas medidas de la Fed y va a flotar el dólar en torno a los 860, 850, un poco más, un poco menos que aquello? O sea, manteniendo esta característica hoy día, haciendo un ceteris paribus, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, manteniendo la variable constante, debería tenerlo en este tema. Pero no hay que recordar también que Chile está viviendo también elementos de modificaciones estructurales importantes que a la larga también van generando incertidumbre. De hecho, nosotros la semana pasada fue muy marcada en términos noticiosos por la información que entregaba nuestro Banco Central, en donde de alguna manera había noticias que creo que pasaron un poco más desapercibidas, pero también eran alarmantes, como por ejemplo la baja de inversión, que se contraía un 5% con respecto a este año, y que 2/3, ¿no es cierto?, los factores inflacionarios que estamos viendo este año principalmente se debían, de este fenómeno inflacionario en Chile, se debían 2/3 principalmente a retiros de fondos de la FP y a las ayudas estatales que había tenido el Estado. De hecho, cuando yo hago este homónimo y lo llevo al mercado americano, también mucha gente le está echando la culpa también ¿no es cierto?, a los demócratas. Es decir, ojo, bueno, estas también son consecuencias de la inyección de dinero que se hizo con las ayudas fiscales, que a la larga también
fue uno de los, ¿no es cierto? Fue uno de los elementos que también llevaron a esta presión alcista durante el último tiempo. Hay que recordarle siempre a la gente que cuando hablamos de inflación son elementos multifactoriales. No podemos echarle solamente la culpa a un elemento, sino que son muchos factores, pero obviamente ahí también hay un factor también de similitud que tenemos que tenerlo también dentro del análisis. Ahora, Alejandro, aprovechando perdón, un poco tu... ¿Sí? Sí, Sí. viendo las cifras en Estados Unidos y viendo también cómo la inflación ha golpeado otros países, evidentemente uno puede ya empezar a calibrar cuánto hay de factor interno y cuánto hay de factor externo, ¿no?, en la inflación que estamos viviendo nosotros. Y es bastante obvio que el exceso de liquidez producto de los retiros y también producto de los IFE universal inciden, pero de momento lo que está haciendo persistente el fenómeno es lo que quede todavía de plata de estos retiros. Se estimaba que era entre 12.000 y 15.000 millones de dólares que todavía no estaban, que están en las cuentas de las personas y que podría seguir siendo una presión sobre la demanda. Pero efectivamente también tenemos factores que son muy relevantes y el caso de Estados Unidos lo demuestra así, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Y eso hace que el fenómeno de la inflación, y esa es la mala noticia que nosotros tenemos que asimilar, pueda ser un poco más largo de lo que se había previsto. Exactamente. Como decíamos, siempre esto es multifactorial, tenemos elementos internos. En Chile estamos viviendo momentos de incertidumbre que son súper naturales a causa de las modificaciones estructurales que estamos analizando hacer. Entonces, obviamente, también ahí lo que decía, esta baja de inversión obedece muchas veces a las características de lo que está pasando con respecto a las posibilidades de hacer o no hacer ciertos elementos. La gente dice, el inversionista dice, yo espero a ver cómo hacer mi nuevo terreno de juego en función de que, y como quede este terreno de juego, es como yo voy a invertir. No hay un castigo político, no hay una mirada cegada, sino que muy por el contrario, muy racional el inversionista dice, yo voy a invertir o voy a volver a invertir sabiendo efectivamente cuáles van a ser las ganancias o las utilidades que voy a tener referente a esta operación. Entonces, obviamente, lamentablemente, a la medida que se vaya siendo más permanente el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, las presiones inflacionarias, principalmente en términos de alimentos y energía, se van a seguir manteniendo. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que hoy día ya deberían estar preparando las tierras en Ucrania para ¿no es cierto?, para la siembra y cosecha de futuro grano hacia el 2023. Y situación que la FAO también decía que se iba agudizando con el correr del tiempo si se alargaba el conflicto bélico. Y son elementos que de alguna manera también están llegando acá, ¿no es cierto?, haciendo mucho más permanentes estas presiones inflacionarias que, de hecho, el mismo presidente de la FED dice el escenario de día inflacionario es muy distinto a lo que teníamos hace 4 o 5 meses atrás a causa del conflicto bélico y a causa, ¿no es cierto?, de los confinamientos que se dieron en China. Y obviamente esta situación nos afecta directamente a nosotros cuando calculamos que aproximadamente el 72% de los productos con los cuales nosotros evaluamos la canasta de consumo en nuestro IPC, la canasta, ¿no es cierto?, la encuesta de gastos familiares habla que efectivamente un 72% de los productos que nosotros ocupamos en Chile durante nuestro diario vivir están indexados en dólar. Entonces, obviamente ahí empezamos, entre comillas, a importar inflación, que sigue siendo una mala noticia también para nuestro bolsillo. Alejandro, y ya que hablas de la canasta básica, de los productos, ¿no?, y todo lo que están indexados al precio del dólar, que es un factor muy relevante, y además teniendo en cuenta lo regresivo que es la inflación, ¿no?, la proporción del sueldo que se gasta en las familias que tienen menos recursos en función de los alimentos versus la que están en los quintiles más altos, naturalmente es muy distinto. Hay algunas cadenas, y me gustaría planteártelo directamente, porque incluso el ministro Grau lo desmentía como política pública, decía no es algo que nosotros apoyamos, pero sí decía sería bueno que los privados lo hicieran, que es de alguna manera congelar los precios de los productos esenciales. Hay ya hecho una cadena de supermercados que ha dicho sobre un conjunto de bienes que son básicamente alimentos y aseo, que están dentro de esta canasta, se van a mantener los precios congelados. Se le preguntaba al ministro Grau el domingo en Estado Nacional, él decía que no es la política de congelamiento de precios algo que vaya a impulsar el gobierno, pero sí había como un bien que los privados podrían hacer. ¿Eso es replicable para otras cadenas? ¿Qué efecto puede tener eso en el mercado? Es replicable porque de alguna manera también los privados lo pueden hacer de alguna manera a costa de ir sacrificando un margen de rendimiento, de utilidad con respecto a los productos que comercializan. Situación muy distinta es cuando viene impuesto por el Estado, porque de alguna manera eso a la larga el remedio termina siendo más caro que la enfermedad. ¿Qué es lo que hemos visto en Argentina, por ejemplo? Exacto, porque si yo fijo un precio, ¿no es cierto?, que para mí no es atractivo o no me es rentable como productor, dejo de venderlo o, ¿no es cierto?, genero un mercado negro, en donde si no estoy dispuesto a vender mi kilo pan a 1.000 pesos, pero si estoy dispuesto a venderlo a 2.500, se genera, ¿no es cierto?, un mercado negro, se genera especulación y a la larga, a la gente que yo quería favorecer con esto, que la gente más vulnerable, también se genera escasez de ese tipo de producto. Entonces, a la larga, en ese centido, sale mucho más caro ¿no es cierto?, la vaina que el sable. Entonces, en la medida que el Estado sea capaz, o sea, los privados sean capaces de poder
entregar esta ayuda, bienvenido sea. Creo que cambia muy fuertemente el escenario cuando hablamos de una política de fijación de precios por parte de la autoridad, porque obviamente ahí se empieza, ¿no es cierto?, a administrar un valor, o sea, un precio que efectivamente no es representativo por lo que está pasando en la industria y se generan todos estos vicios, ¿no es cierto?, que son fuertemente nocivos finalmente para la economía chilena. Sí, claro. Y también puede verse como un efecto de fidelización de los clientes. Uno puede pensar que si el local donde tú compras en momentos difíciles como esto que estamos viendo con inflación alta, hace este gesto, como tú bien dices, reduciendo su margen de utilidades, puede ser que resulte incluso, entre comillas, un buen negocio para esa cadena, pero evidentemente eso es muy distinto que una fijación de precios de parte del Estado, lo que sabemos que cuando después se termina la fijación de precios, el rebote termina siendo peor que lo que había antes. Alejandro Ursúa, te queremos dar las gracias por esta conversación, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK, que te vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde.